Es otra vez un gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor y continuar este viaje que estamos haciendo a través de la palabra. Si le pueden bajar un poquito al volumen del... Ok, gracias. ¿Me oyen bien ahí? Okay. Así que hoy entramos al tiempo de la monarquía en la nación y vamos a entrar rápidamente a la historia. Y yo le voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 8. Desde ya les digo que vamos a avanzar un poquito más rápido hoy. Así que ojalá que no le dé whiplash a ustedes. Okay. Vamos un poquito más rápido. Estamos en Ruda, ahora estamos en Primera de Samuel. Gracias por su paciencia al escuchar pacientemente a través de esta historia. Y le pedimos al Señor que nos ayude a continuar y terminar. Ya este es el penúltimo domingo. El siguiente domingo concluimos con la ayuda del Señor. Así que entramos al tiempo de la monarquía en la nación de Israel y es como un déjà vu. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Déjà vu. Como que lo que está pasando ahora me pasó anteriormente exactamente. Es como un déjà vu del periodo de los jueces. La nación de Israel cae en desobediencia una y otra vez bajo el liderazgo de los reyes. El periodo comienza bien, pero termina en fracaso. Sin embargo, porque Dios es fiel y grande en gracia, misericordia y amor, siempre provee a su pueblo un rayo de esperanza. Y la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer ahora, durante este periodo? Bueno, vamos a ver eso. Ya dijimos que Israel salió del periodo de los jueces en fracaso. Había corrupción en el sacerdocio porque aún los sacerdotes estaban haciendo adoración a ídolos. Había corrupción en el liderazgo porque no había justicia. Los jueces se estaban vendiendo. Samuel, el último juez, cuando era viejo, puso a sus hijos por jueces y ellos empezaron a pervertir la justicia, venderse. Pero también había desobediencia general del pueblo, porque ¿se acuerdan cómo terminamos la vez pasada? ¿Cómo fue que terminó el libro de Jueces? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en 1 Samuel, capítulo 8, el pueblo de Israel se cansa de la injusticia que está viviendo a través de los jueces. Y en el versículo 4 dice que entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como ¿qué? Como tienen todas las naciones. Dios lo había llamado al pueblo de Israel a ser diferente y ellos quieren ser como ¿qué? Como todas las naciones. Samuel se espanta, dice, ven acá, pero ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? Y Dios le dice a Samuel en el versículo 7, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo le tratará el rey que reinará sobre ellos. Dios le dice, está bien, concédele su petición, pero enséñale que el rey humano que van a tener no le va a tratar bien. Y Samuel le da una lista de las cosas que el rey humano le va a dar. Así que Samuel escoge a Saúl, como les dije, un buscador de burros, lo halló buscando burros allá afuera. Y desobediente porque no obedeció la palabra del Señor. El Señor le decía algo a través de Samuel y Saúl llegaba a hacer lo contrario. Pero Dios en su gracia escoge a un hombre como rey y este se llama David.
hombre escogido y ungido desde joven, de gran fe, hombre de gran fe, hombre conforme al corazón de Dios. Pero también dijimos que era un hombre imperfecto, ¿verdad? No era perfecto, era imperfecto, pero era íntegro. Íntegro porque cuando Dios lo confrontaba con su pecado, ¿qué hacía él? Se arrepentía. Y Dios en su gracia hace pacto con David. Vamos a segunda de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y esto es bien importante porque este pacto nos apunta o nos regresa o nos recuerda del hilo que estamos siguiendo. ¿Cuál es el hilo que estamos siguiendo? La simiente, ¿verdad? Capítulo 7, versículos 10 al 13. Para darle un poquito de contexto, David está agradecido completamente con Dios porque a través de todo su transcurso hasta este momento, Dios le ha ayudado, lo ha protegido, le ha dado el reino. Y David dice, viendo una vez que estaba viendo hacia afuera, ve el tabernáculo. El tabernáculo que era una tienda donde se venía a adorar a Dios. Y dice, yo tengo un palacio y Dios tiene una tienda. Yo quiero hacerle un palacio a Dios. Quiero hacerle un templo. Y Dios le dice al profeta Natán, le dice, no, él no me va a hacer un templo. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer algo por David. Versículo 10, ¿están ahí? Dice Dios hablándole a Natán que le dijera a David, y aconteció que mientras, perdón, yo estoy en el equivocado. Segundo libro de Samuel. Versículo 10 dice, además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar. ¿Cuál es el lugar del pueblo de Israel? La tierra prometida, Canaán, ¿verdad? ¿Ok? Dios le está diciendo a David que él va a fijar, va a plantar a su pueblo. Esta es la promesa que Dios le había dicho ¿a quién? A Abraham, que la confirmó ¿con quién? Con Isaac. Y de ahí ¿con quién más? Con Jacob. Y con todos los hijos de Israel. Y ahora la está confirmando ¿con quién? Con David. Con David. Lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más, oiga, nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Y oiga, bien interesante. Dios dice, ¿tú me quieres hacer casa a mí? Le dice Dios a David. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Alguien va a salir de tu linaje y él va a reinar. Y yo voy a afirmar su reino. Versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino ¿para cuánto? Para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable ¿cuánto? Eternamente. Dios le está diciendo a David, la simiente prometida va a salir de tu linaje y va a ser un rey que va a reinar ¿cuánto? Por siempre. Por siempre. Dios en su gracia hace pacto con David y Dios le dice, esto es lo que yo voy a hacer por Israel. Voy a establecer a Israel en la tierra prometida para siempre y le voy a dar un rey de tu linaje y su reino será eterno. Y esto nos apunta a nosotros a la simiente prometida. Bueno, después de Israel, después de David, después de que David muere, Salomón su hijo, a quien lo tuvo a través de Betsabé, toma el trono y comienza a reinar. Y ustedes conocen a Salomón, ¿verdad?
¿Por qué se conoce a Salomón? Porque fue el rey más sabio. Él tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa y lo que le pidió a Dios fue sabiduría para gobernar. Y con tanta sabiduría uno piensa, bueno, este hombre va a ser mejor que David. Y en cierto sentido, él llevó el reino de Israel a su mejor estado. Pero ¿sabe qué? Salomón fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque no obedeció la palabra de Dios. Vamos al primer libro de Reyes. El primer libro de Reyes. Capítulo 11 y versículos 4 al 6. Dice la palabra del Señor, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres, oye, sus mujeres, no su mujer, sus mujeres. Dios diseñó el matrimonio para ¿cuántas personas? Un hombre y una mujer. Y ahí dice sus. ¿Estaba obedeciendo Salomón la palabra del Señor? No. Inclusive en el versículo anterior, el versículo 3, dice que Salomón tuvo 700 reinas, mujeres reinas, y 300 concubinas. Versículo 4. Oh, perdón, sí, versículo 5. No, 4, estamos en ahí. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de ¿quién? De su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo que abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y ya usted sabe que cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, eso va a llevar a ¿qué? Al fracaso. Al fracaso. Y eso fue lo que pasó. Después de que murió Salomón, su hijo Roboam tomó el reino, y este no era ni sabio ni obediente. Era necio y era orgulloso, y dividió el reino. El reino se dividió en dos. La parte del norte y el reino del sur. Al reino del norte se le llamaba Israel y al reino del sur se le llamaba Judá. Y el reino del norte, Israel, se destacaba porque todos los reyes del reino del norte fueron malos. Hacían lo que al final de la vida de Salomón él hizo. Hacían lo malo ante los ojos de Dios. Y eventualmente este reino fue llevado cautivo por el reino de Asiria que estaba en el norte de ellos. Se lo llevaron, los arrancaron de la tierra. Y se acuerdan que Dios le dijo que si ellos desobedecían, si el pueblo de Israel iba a desobedecer, lo que le pasó a los pueblos de esa región le iba a pasar a ellos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios con los pueblos? Los sacó. ¿Qué le hizo Dios a Israel, al reino del norte? Los sacó de la tierra. ¿Ok? Similarmente, el reino de Judá. Aunque este reino fue un poquito diferente porque hubo una mezcla de reyes buenos y reyes malos. Habían reyes que hacían lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero la mayoría eran reyes malos que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y de igual manera su fin fue el cautiverio. El reino de Babilonia al este vino, invadió y los llevaron cautivos. Segundo libro de Reyes, vamos allá. Capítulo 25, versículos 8 al 11. Mire, esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel por ser desobedientes. Tal y como Dios le había dicho, si ustedes son desobedientes, las maldiciones les van a venir. Versículo 8 dice, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y miren lo que hizo, quemó
la casa de Jehová, el templo que le habían construido, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Pero no se quedó ahí. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad y a los que se habían pasado al rey de Babilonia, perdón, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó, ¿qué? Cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Dios le dijo, ustedes obedecen, yo los voy a arrancar de la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Los arrancó de la tierra por su desobediencia. Pero Dios es un Dios de gracia y misericordia. ¿Usted lo cree? Dios es un Dios de gracia y misericordia. Y sabe que durante el tiempo de la monarquía, Dios enviaba profetas a los reyes. Enviaba profetas con 3 propósitos principales. ¿Ok? El primer propósito era confrontar o corregir el pecado del rey y los líderes de la nación. La respuesta del rey y los líderes a veces era obediencia, a veces era ignorar el mensaje o, peor, rebelarse. ¿Ok? Por ejemplo, cuando David cometió pecado contra Betsabé y su esposo Urías. ¿Se acuerda de eso? ¿Usted no sabe la historia? Yo se lo mencioné la vez pasada. David violó a Betsabé y dijo que violó porque él era rey. Ella no podía decir que no. Cuando David la mandó a buscar para acostarse con ella. Y después de hacer eso, ¿qué hizo? Mató al esposo, a Urías. ¿Ok? Dios envió a Natán a confrontar a David. Y Natán le dijo, tú eres culpable. ¿Y qué hizo David? Se arrepintió. Pero, al contrario, Elías, el profeta Elías, ¿ok? Fue usado por Dios para confrontar a un rey malo, se llamaba Acab, se había casado con Jezabel, una persona pagana. Aparte de que él se había casado con alguien fuera del pueblo de Dios, él había introducido idolatría a la nación. Y Dios usa a Elías para confrontarlo y para demostrar con prodigios y milagros de que Dios es el verdadero Dios. Pero ¿qué hizo ¿qué hizo Acab cuando él vio lo que Dios había hecho? ¿Se arrepintió? No, Acab no se arrepintió. Más bien se enojó. Y hasta dijeron, te vamos a matar, Elías. No se arrepintió. Así que uno de los propósitos de los profetas era confrontar o corregir el pecado de los líderes. El segundo propósito era pronunciar juicio contra las naciones por su corrupción y pecado. Y esto incluía a Israel y a Judá. Porque, ¿qué acabamos de decir? ¿Qué le pasó a Israel y a Judá por su pecado? Dios los arrancó de la tierra. Dios trajo juicio. ¿Ok? Pero aquí es donde vemos también la gracia de Dios. Que a través de los profetas Dios traía un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza. Y usted me pregunta, ¿cómo, José? Bueno, los profetas fueron usados por Dios para pintar una imagen de la simiente prometida y de la restauración futura que vendría a su pueblo. Y esto es a pesar del fracaso de la nación. A pesar de que el pueblo andaba en pecado y en desobediencia, Dios mandaba profetas con un mensaje de esperanza, diciéndole, arrepiéntete. Y si te arrepientes, van a venir tiempos buenos. Yo voy a restaurar a la nación. Yo voy a traer a alguien que va a traer perdón y restauración. Y a continuación yo quiero darle un ejemplo de esa imagen. Un vistazo pequeñito que veamos, ¿ok? ¿Están conmigo? Que vamos a saltar aquí un poquito, ¿ok? Es como cuando usted va a BJ's o Costco y va caminando y hay una persona con un tray y te agarra un sample, ¿verdad? Vamos a comer.
Eso es lo que le voy a dar ahorita mismo. ¿Estás listo? All right. Isaías, capítulo 7. Vamos. Isaías, capítulo 7. Otra vez, la imagen que nos están pintando los profetas sobre la simiente prometida y la restauración futura. Y usted me va a decir a mí, o usted va a pensarlo, tal vez, figure it out, se lo va a averiguar, me va a decir, va a adivinar, si la imagen que le estamos leyendo ahorita mismo es una imagen de la simiente prometida o una imagen de restauración. ¿Ok? O las dos. ¿Ok? ¿Estamos listos? Lo voy a poner a pensar un poco. 7:14. 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta es una imagen, una foto de ¿qué? De la simiente prometida, ¿verdad? All right, unas cuantas páginas más adelante, Isaías 53. Isaías 53. Versículos 3 al 6 y de ahí 10 y 12. Versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras y molido por nuestros. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros. Eso suena conocido, ¿verdad? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa foto, esa imagen, ¿de qué es? De la simiente prometida. Y se presenta la simiente prometida como alguien que sufre por el pecado de otros. ¿Ok? Sufre por el pecado de otros. Tenemos una foto de una simiente prometida que va a nacer de una virgen. ¿Ok? Y va a ser Emmanuel. ¿Ok? Y tenemos foto de que esta simiente va a ser un siervo que sufre por el pecado de los demás. Versículo 10. En ese mismo capítulo. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta foto ¿de quién es o de qué es? De la simiente prometida, ¿verdad? Y nos dice que no solo va a sufrir y va a morir, pero va a hacer que va a vencer, y va a obtener el perdón para muchos, para los pecados de muchos. ¿Ok? Y eso habla también de restauración. Porque el problema del ser humano, el problema del pueblo de Israel es que están en pecado. Y necesitan perdón y reconciliación con Dios. Y esta simiente va a morir por el pecado de ellos y de la humanidad y traer restauración. Un poquito más adelante, 65, capítulo 65 de Isaías. Versículo 17. 65, 17. Dice, porque he aquí que yo crearé ¿qué? Nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Es una foto de ¿qué? Restauración, ¿verdad? Desde ya Dios está diciendo que Él va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Ok, un poquito más adelante, Amós,
Cuidado que no le salga polvo a usted por esa Biblia, porque ese Amós no lo usamos mucho, ¿verdad? Amós. Vamos al capítulo 9 de Amós. Lo vi ahorita mismo y se me pasó. Sí, como que se me están pegando las hojas aquí. Come on. Eso, ya estamos ahí. Ahí estamos, ahí está. Amós capítulo 9, versículos 14 y 15. ¿Estamos ahí? Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues lo plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo. ¿De qué habla esto? Restauración, ¿verdad? Lo que acabamos de hablar hace poquito, que Dios va a plantar a su pueblo Israel en la tierra prometida y nunca más va a ser arrancado. Ok, otra vez, pero vamos en reversa. Daniel, capítulo 7. Daniel 7, versículos 13 y 14. Ya Daniel está profetizando durante el tiempo del cautiverio. Israel está en Babilonia, cautivo. ¿Ok? Y profetiza durante el tiempo de cautiverio en Babilonia y también cuando Persia tomó control del mundo. ¿Estamos ahí? Versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche. Daniel está teniendo una visión. Y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como dígalo, hijo de hombre. Yo quiero que usted se recuerde de ese nombre, esa expresión, hijo de hombre. Es bien importante, ¿ok? Como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y este es Dios, el Padre, ¿ok? Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, dígalo, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio ¿qué? Eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Esta foto de quién es? De la simiente prometida. Habla acerca de un personaje divino que tiene el aspecto de un hijo de hombre, con autoridad, gloria y un reino que eterno. Así que sabemos que la simiente va a ser alguien que va a eliminar o que va a destruir a la serpiente. Sabemos que va a ser un rey, viene de David, y sabemos que su reino va a ser eterno. ¿Ok? 2 capítulos más adelante. Y este es el último. Capítulo 9, versículos 25 y 26. Están haciendo un gran trabajo ustedes. Están sacando una A ya. A plus. Dice el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, estamos hablando de un personaje, un nombre nuevo que no habíamos visto antes, el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos antiguos. Y desde las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto es un poquito complicado, hay que estudiarlo más a profundo para poder entenderlo completamente. Esto es una profecía acerca de Jerusalén. ¿Okay? ¿Qué iba a pasarle a Jerusalén? Que iba a venir una destrucción futura. Y dice aquí que el Mesías va a morir antes de que venga esa destrucción.
Esta es una foto ¿de quién? De la simiente prometida. ¿Y cómo se le llama? El Mesías. El Mesías. Esta destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 70 después de Cristo. ¿Ok? En el año 70 después de Cristo. ¿Tienen una foto de la simiente prometida? Qué bueno, porque ahora hay 400 años de silencio. 400 años de silencio divino. Dios no manda profeta, no manda palabra, no hay nada hasta que llegamos al tiempo de Jesús. Mateo, yo le dije que iba muy rápido. Mateo, brinque hasta Mateo. 400 años hemos brincado aquí, señores. Mateo, capítulo 1. Y aquí viene nuestro penúltimo letrero que le había... ¿Se acuerdan los letreros? Yo creo que se le olvidaron los letreros ya, ¿verdad? Ok, este es el penúltimo letrero, la llegada del Redentor. Y el punto aquí es que Jesús es la simiente prometida. Él es el Redentor. ¿Y cómo sabemos que Jesús es la simiente prometida? Que Él es el Redentor. A mí, esto es lo que a mí me emociona más. Porque vamos a ver cómo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Y es una de las evidencias más grandes de que la Biblia es divina y no humana. Jesús es la simiente prometida, Él es el Redentor. Y lo vemos en tres maneras: su identidad, su misión y su pasión. Lo voy a repetir. Vemos que Jesús es el Redentor, que Él ha llegado, que la simiente prometida ha llegado por su identidad, su misión y su pasión. ¿Están en Mateo? Ok. Capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Dice, libro de la genealogía ¿de quién? Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y entonces aquí empieza a trazar Mateo, la genealogía de Jesús desde Abraham hasta Jesús. ¿Ok? Dice, Abraham engendró a Isaac. Esto lo conocemos, ¿verdad? Isaac a Jacob, Jacob a Judá. ¿Se acuerdan? Esa es la línea que estamos siguiendo, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob y Judá. ¿Ok? Y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara. Farés a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró ¿de quién? Oh, mira Rahab. La vemos otra vez aquí. De Rahab a Boaz. Boaz engendró ¿de quién? Oh, mira Ruth. Apareció. De Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró ¿a quién? Al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer ¿de quién? De Urías. Usted ve, eso es una foto de redención ahí. Tenemos una nuera que dio a luz de su suegro. Tenemos una que era prostituta, incluida en la genealogía de Jesús. Tenemos a la esposa de Urías, ni siquiera la esposa de David. Esto es una foto de redención, de la gracia de Dios, que la gracia de Dios puede alcanzar a cualquiera y puede transformar a cualquiera. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías y Abdías a Asa. Vamos a saltar al versículo 15. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido ¿de quién?
de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Llamado el Cristo. Así que tenemos el cumplimiento de lo que Dios le había dicho a David. De tu linaje iba a salir un rey, el Mesías. Pero de ahí Lucas, vamos a Lucas, capítulo 3. De ahí Lucas hace algo similar. Pero él no va de una persona a Jesús, él lo hace al revés. Y él lo lleva más allá. Y yo veo aquí algo bien interesante. Lucas nos está tratando de demostrar que Jesús es la simiente prometida, directamente. ¿Estamos en Lucas? Yo no, denme un segundito. Que me emocioné demasiado explicando el asunto. Ay, Señor. 3. All right, vamos al versículo 38. Lucas 3:38. Usted va a conocer estos nombres porque los estudiamos. Dice, hijo de Dios. ¿Quién es Enós? Cuando nació Enós, dice la Biblia que entonces los hombres empezaron a ¿qué? A invocar el nombre de Dios. El linaje de la simiente prometida. ¿Y quién era Set? El que reemplazó a Abel después de que lo mató su hermano. Cristo Jesús es la simiente prometida. Pero no solo Jesús es la simiente prometida. Él se declaró como ese hombre divino, hijo de hombre. Vamos a Marcos, capítulo 2, versículo 10. Versículo 10. Usted conoce esta historia porque Jesús levanta a un paralítico que sus amigos vienen y lo traen en medio por el techo y lo bajan a la sala, ¿verdad? Y él le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos dicen, ven, ¿y quién es este que está diciendo tus pecados te son perdonados? ¿Qué se cree? Y dice Jesús en el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, ¿se acuerda lo que le acabo de decir hace poquito? Que se acordara ese título. Jesús se identifica como el Hijo del Hombre. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, él continúa y le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué hace el paralítico? Se levanta, toma su lecho y se va a su casa. Jesús está diciéndole a su gente, yo soy la simiente prometida. Yo soy el Redentor. Yo soy ese Hijo del Hombre. Pero no solo eso, Mateo y Juan nos testifican de que Jesús es Dios hecho carne. Vamos a Mateo, regreso a Mateo, capítulo 1, versículos 20 y 25. Ustedes se conocen esta historia muy bien. Porque se conocen la historia de Navidad. ¿Cuál es la historia de Navidad? María concibe por el Espíritu Santo. José se da cuenta y dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Este no es mío. Y dice Dios que como José era justo, él quería dejarla calladamente, en secreto. Y entonces dice el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, dígalo, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Escuche bien, lo que sigue ahorita mismo es bien importante. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál es el profeta? Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Jesús cumplió la profecía en Isaías. Y a través de él, Dios se hizo carne.
Jesús es la simiente prometida. Pero no solo Él es la simiente prometida, no Él solo es Dios hecho carne, no solo es el divino Hijo del hombre, Él es también el Cordero de Dios. Vamos a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan está bautizando, Juan el Bautista, no el que escribió el Evangelio. Juan el Bautista está bautizando y él ve a Jesús viniendo. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y rápidamente, hermano, nuestra mente tiene que regresar a lo que estamos hablando el domingo pasado. Yo sé que fue largo el domingo pasado, gracias por su paciencia, pero ¿se acuerdan una de las cosas que tocamos ese domingo? Acerca de los holocaustos, del sacrificio, ¿ok? Que para poder tener perdón de pecados teníamos que traer ¿un qué? Un sacrificio sin defecto. Y Juan dice aquí, Jesús es el Cordero de Dios. Él va a ser el sacrificio que va a quitar el pecado ¿de quién? Del mundo. Así que solo en este poquito que acabamos de ver, y hay muchas otras pruebas, Jesús demuestra sin duda que Él es la simiente prometida, que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Cordero que vino a pagar por los pecados del mundo. Así que sabemos que es la simiente, pero lo sabemos no solo por su identidad, lo sabemos por su misión. Jesús vino a vivir bajo la voluntad de Dios. Jesús vivió rendido a la voluntad de Dios. Ahí estamos en Juan. Vamos al capítulo 5, bien rápido. Capítulo 5, versículo 30. Dice Juan, hablando Jesús, aquí dice, yo no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La voluntad de quién? Del Padre. Jesús vivió bajo la voluntad del Padre. Un poquito más adelante, en el 6:38, otra vez Jesús dice, 6:38, Jesús dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que, ¿quién? Del que me envió. Jesús vivió bajo la voluntad de Dios, del Padre. Vivió rendido a la voluntad del Padre. Y esto es opuesto a lo que hizo la serpiente, a lo que hizo Adán al principio. ¿Ok? La serpiente torció la palabra de Dios. La serpiente tentó al hombre para que se desviara y desobedeciera la palabra de Dios. Jesús vino a vivir bajo la voluntad de Dios. Pero en su misión también Jesús estaba en constante comunión con el Padre. Si usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta que Jesús oraba con Dios en todo momento. Él buscaba la presencia de Dios en todo momento, en la mañana, en la noche, cuando después de ministrar, antes de tomar una decisión, Jesús estaba buscando estar en comunión con el Padre. Pero no solo eso, también en su misión Él dependía del Espíritu Santo. Jesús dependía del Espíritu Santo. Y lo vemos en su bautismo. ¿Usted se acuerda del bautismo de Jesús? Jesús vino a Juan el Bautista. Ok, Juan el Bautista le puso un poquito de resistencia. Dice, tú eres el Cordero de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Yo no te puedo bautizar, tú tienes que bautizarme a mí. Y Jesús le dice, no, vamos a hacer las cosas porque así es debido. Y cuando Jesús baja las aguas, ¿qué pasa? El cielo se abre y desciende el Espíritu Santo en forma de ¿qué? De paloma. ¿Ok? Y esa es una señal de que Jesús iba a depender en su misión del Espíritu Santo.
Pero tenemos también en Lucas, capítulo 4, que Lucas 4, Jesús dependía del Espíritu Santo a través de su ministerio. Lucas 4, 20 y 21. Aquí le doy un poquito de contexto porque es importante. Jesús empezó su ministerio, está haciendo milagros, está sanando. Llega a Nazaret y va a la sinagoga a adorar. Y como él es un maestro, un rabí, le dan un libro para leer. Y, o sea, por pura casualidad, es el libro de Isaías. ¿Ok? Y él lee un pasaje, una profecía acerca del ungido, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Ok? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, todos se quedan esperando a ver qué es lo que va a hacer. Versículo 20. Y enrollando el libro le dio al ministro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? El que están viendo ustedes ahorita mismo, ese es ese ungido que está dependiendo del Espíritu Santo para hacer todas esas cosas que ustedes están escuchando. Jesús dependió del Espíritu Santo en su ministerio. Pero también vemos que Él es la simiente prometida, el Redentor, en su misión, en la manera en que Él sirvió a otras personas. Marcos 10:45, Jesús dice, en Marcos 10:45, Jesús dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Y cómo fue que Jesús vino a servir? Bueno, Él vino a servir proclamando las buenas nuevas de salvación. Él le decía a la gente: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Qué más? Él se opuso a las tinieblas, al diablo, a los demonios, a sus instrumentos humanos. Jesús estuvo echando fuera demonios. Él confrontaba a los líderes religiosos por su falta de misericordia y por su hipocresía. Jesús se opuso a las fuerzas del mal y así Él servía a los demás, pero también sanando y ministrando a las necesidades de la gente. Y Juan, al final de su evangelio, dice que Jesús, los milagros de Jesús y las cosas que Él hizo eran tantas que si se escriben libros, la cantidad de libros que se escribirían, no cabrían dentro del planeta Tierra. Así de tantas cosas hizo Jesús en su ministerio. Y Él lo hizo para que la gente creyeran en Él. Jesús no sanó solo por sanar, o sea, Él se preocupaba a la gente y Él quería ministrar, pero Él lo hizo para que creyeran que Él era el Mesías, el enviado, la simiente prometida. Así que sabemos que Jesús es la simiente prometida por su identidad, por su misión, pero también por su pasión. Y aquí es donde vamos a terminar. Su pasión. ¿Cuál era la pasión de Jesús? Ir a la cruz. Ir a la cruz. ¿Se acuerdan de Isaías 53? El siervo que sufre, el que se entrega por los pecados del mundo. Esa era la pasión de Jesús. Ir a la cruz por ti y por mí, para salvarnos. Y Jesús lo sabía muy bien, porque Él le dice a sus discípulos en Lucas 9, versículo 22, les dice: es necesario que el Hijo del Hombre, otra vez,
el Hijo del Hombre. Ese es el título favorito de Jesús. Él usaba todo el tiempo. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Así que Jesús, su pasión era ir a la cruz. ¿Por qué? Porque Él quería consumir la redención. Y este es el último letrero de nuestro acto número 3 de redención. La redención consumida. Jesús consumió la redención, o sea, logró la redención del ser humano en 3 partes que van juntas y no se pueden separar. ¿Ok? En su sufrimiento, en su muerte y en su resurrección. En su sufrimiento, en su sufrimiento Jesús se identificó con nosotros. ¿Ustedes saben por qué Jesús fue el perfecto sacrificio para el ser humano? Porque al hacerse humano y sufrir como nosotros y vivir la vida como nosotros, Él se está identificando contigo y conmigo. Y está muriendo en nuestro lugar. Jesús se identificó con nosotros en su sufrimiento. Él fue tentado. ¿Cuántos aquí somos tentados? Todos. Fue tentado por Satanás. Fue tentado con la vanagloria de los ojos, con el deseo de la carne y los deseos de la vida. La vanagloria de la vida. ¿Y sabe qué? Él venció con la palabra de Dios. No como el primer Adán que falló, el segundo Adán, Jesús, venció por la palabra. Jesús fue rechazado. ¿Usted sabía que Jesús fue rechazado? Él fue rechazado por los líderes religiosos, por su pueblo. Juan dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero también fue rechazado por su familia. ¿Usted sabía eso? Ni siquiera sus hermanos creían en él. Ni siquiera sus hermanos creían en él. Pero también él fue enjuiciado y sentenciado injustamente. En el juicio de Jesús, los líderes religiosos quisieron usar falsos testigos para hacer que Jesús fuera a la muerte. Fuera a la muerte, sí. Mateo 26, versículo 59. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, esto es duro, cuando ya apresaron a Jesús y lo estaban juzgando, buscaban que falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Estos son los líderes religiosos, lo que son los supremos, lo que supuestamente viven la mejor que cualquier otra persona, buscando falso testimonio para llevarlo a la muerte. Así que Jesús sufrió, pero también Jesús logró nuestra redención a través de su sufrimiento, pero también a través de su muerte. Y en su muerte Él tomó nuestro lugar. Y ahí es donde ahí tiene que venir a nuestra mente Isaías 53, el siervo sufriente. Porque en su muerte Jesús sufrió el castigo que nosotros merecíamos y cargó con el pecado de todo el mundo en la cruz. Primera de Pedro, uno de sus apóstoles que lo vio morir, él testifica de esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Pedro, hablando acerca de Jesús, dice, quien llevó él mismo nuestros ¿qué? Pecados en su cuerpo, ¿sobre qué? Sobre el madero, hablando de la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida, eso viene de Isaías 53. Jesús está
llevando el castigo y cargando con nuestros pecados en la cruz. Pero en su muerte también, no solo sufrió por el pecado de nosotros, Él fue el inocente que estaba pagando por el culpable. Jesús vivió una vida perfecta. Él nunca pecó. Él no merecía la muerte, pero Él tomó nuestro lugar. El lugar de aquel que era culpable. Ahí mismo en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. La primera parte dice Pedro. Porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados. El justo, ¿por qué? Por los injustos. Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. En su muerte el inocente pagó por el culpable. Y fue un sacrificio una vez y por siempre. Y cuando hablamos acerca del inocente pagando por el culpable, una foto que tiene que venir a su mente es lo que hablamos la vez pasada. ¿Cómo o qué era lo que pasaba cuando alguien que había pecado traía su sacrificio, su animalito? ¿Qué tenía que hacer esa persona? Ponerle la mano, identificándose con él. ¿Por qué? Porque este animal estaba tomando su lugar. Iba a morir por él. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. En su muerte entonces sufrió el castigo, cargó con nuestro pecado. El inocente pagó por el culpable, pero fue un sacrificio máximo y final. Fue un sacrificio suficiente para perdonar todos los pecados del mundo. Y primera de Juan 2:2 dice que el sacrificio de Cristo fue para perdonar nuestros pecados, pero no solo nuestros pecados, sino también los pecados de todo el mundo. Pero también es un sacrificio final que provee justificación. En otras palabras, permite que seamos reconciliados con Dios, que estemos bien con Dios. Segunda de Corintios 5:21 nos dice que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Cristo es imputada en mí. Yo soy hecho justo por la justicia de Cristo, por el sacrificio que hizo. Entonces ya Dios no me ve a mí, Él ve a ¿quién? A Cristo en mí. Pero también no es solo un sacrificio máximo y final que perdona todos los pecados y provee justificación, pero también es un sacrificio que limpia nuestra conciencia. Limpia nuestra conciencia. Hebreos 10. Hebreos 10. Yo no sé si se acuerdan, pero cuando hablamos acerca de los sacrificios, una de las cosas de los principios de los sacrificios es que la persona que venía con su sacrificio en fe, que ponía su mano, que reconocía su pecado, esa persona era perdonada, dice ahí. Pero ese perdón era temporal y limitado. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, ¿cuánto? Una vez y para siempre. El sacrificio de los animales era limitado y temporal. El sacrificio de Jesús es ¿qué? Una vez y para. No había que sacrificar a Jesús otra vez. Y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar. Una cosa es el perdón y otra cosa es quitar el pecado. Sigamos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
En otras palabras, el sacrificio de Cristo es mejor que el sacrificio del Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque el de Jesús puede quitar el pecado, puede limpiar tu conciencia. ¿Ok? Y esa es la diferencia. Por eso es que es necesario venir a Cristo, confesar nuestros pecados, porque Él nos perdona, pero nos limpia. Nos limpia. Así que Jesús obtuvo la redención a través de su sufrimiento y su muerte. Pero hay un componente muy importante que no podemos dejar, y ese es su resurrección. Su resurrección. Porque Jesús, a través de su resurrección, obtuvo nuestra victoria y nuestra restauración. Según de Timoteo 1:10 nos dice que Jesús, a través de su resurrección, venció el pecado y la muerte. Y ese es nuestro enemigo. Ese es nuestro gran enemigo, aparte del enemigo. El pecado y la muerte, porque ¿con qué es que luchamos nosotros todos los días? Con el pecado, con querer obedecer a Dios. A través de su resurrección, Cristo nos ha dado la habilidad de poder vencer al pecado. Porque Él lo venció una vez y por todas. Y también Él venció la muerte. Y porque Él venció la muerte, nosotros tenemos la esperanza de que un día vamos a ¿qué? A vencer la muerte también. Pero también a través de su resurrección, Jesús abrió el camino al Padre. Hebreos 10:19-22 dice que ahora que tenemos este gran sacerdote, que tenemos libertad porque Él abrió el camino al lugar santísimo a través de su sangre, que podemos venir ahora con confianza al Padre. Pero no solo abre un camino al Padre, Él provee a través de su resurrección. Jesús provee vida en abundancia aquí y ahora. Vida en abundancia aquí ahora por el Espíritu. En Juan 7:38 Jesús dice: el que cree en mí, de su vientre saldrán ríos de agua viva. Eso no es una expresión así por así, hermanos. Jesús nos está diciendo que nosotros podemos vivir una realidad de vida abundante en nosotros. Que la vida de Cristo puede abundar en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora por nosotros. Ahora la pregunta, ¿estás viviendo tú esa vida abundante? No una vida libre de problemas, pero una vida llena de gozo. Una vida que confía en Dios. Que no está desbaratada cuando viene algo malo. Porque su esperanza y su confianza está en su Dios. Vida abundante aquí y ahora. Jesús dijo en Juan 10:10, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y no solo vida abundante, pero vida en la eternidad. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y Jesús le dijo a Marta, después de que su hermano Lázaro haya muerto, en Juan 11:25-26, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, vivirá eternamente. Vivirá eternamente. Ahora la pregunta aquí, hermanos, es: ¿qué quiere decir esto para nosotros hoy en día? ¿Cómo afecta lo que me acaba de decir José en mi futuro? El domingo que viene lo vamos a ver. Cuando terminemos nuestra historia divina con el último acto. El último acto es la restauración. Hermanos, lo veremos, creo que podemos ver claramente que Dios es fiel y grande en gracia, misericordia y amor.
Y yo creo que esto fue evidente en esta última parte del acto número 3, la redención. Yo quiero que tú cierres tus ojos, porque hay algunas lecciones importantes en las que sería bueno que reflexionemos. Israel rechaza a Dios como rey. Y yo creo que eso nos enseña a nosotros que el hombre, el ser humano, rechaza a Dios porque quiere vivir a su manera, sin rendirle cuentas a nadie. Pero Dios, en su misericordia, continúa persiguiendo al pecador, a pesar de ser rechazado. Porque Él sabe que sin su ayuda la humanidad está condenada. Así que si tú eres una persona aquí que has estado rechazando a Dios y sientes que Dios te está hablando, te está llamando, ponle atención. Ponle atención. Israel y Judá fueron llevados cautivos. Y tenemos la llegada del Redentor. Y yo creo que estas dos cosas están relacionadas. Porque nos dicen que la palabra de Dios se cumple para bien o para mal. La palabra de Dios se cumple para bien o para mal. Cuando Dios dice algo, eso se va a cumplir. Y lo mejor para el ser humano es confiar en Dios y obedecer su palabra. ¿Cómo estás tú confiando en Dios y obedeciendo su palabra? Y la última cosa, hermanos, es que todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Amigo que me escuchas, todavía hay esperanza. Si estás escuchando este mensaje, todavía hay esperanza para ti. Y Dios puede rescatarte de tus pecados y darte vida nueva. Si esa es tu condición, te das cuenta que estás perdido en pecado, que tu vida no está en buen rumbo, que hay un vacío en tu corazón que has tratado de llenar con tantas cosas y todavía está ahí. Es porque Dios te está llamando. Porque Dios está siendo evidente en tu vida. Y yo te invito a que le entregues tu corazón, que pongas tu fe en Él, le pidas perdón por tus pecados, que te arrepientas, porque la simiente ya ha llegado. Y su nombre es Cristo, y entregó su vida por ti. Y si te has desviado de Dios, tal vez tú andabas. ¿Sabes qué? Todavía hay esperanza para ti. El Padre te espera con brazos abiertos. Regresa a Él. Porque en Cristo puedes hallar perdón y un nuevo comenzar. Padre, gracias por tu palabra. De verdad es una historia de amor, de gracia, de misericordia para el ser humano, para cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y pedimos que tú nos ayudes en nuestro caminar a depender de ti, a vivir en esa gracia que tú nos has mostrado, con gratitud, reflejando a Cristo a los demás, para que otras personas puedan hallar la luz de Cristo también. Ayúdanos, Señor, al empezar esta nueva semana de trabajo, responsabilidades. Danos fuerzas. Te pedimos por el retiro de las damas el próximo fin de semana, que tú te glorifiques también. Que uses a cada persona que va a estar ministrando y ayudando, y que prepare los corazones que van para allá, para que sean impactados por ti. Cuida a nuestro pastor y a nuestra hermana y a Laura también, que ellos puedan regresar con bien. Y todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.